Me entusiasma hablarles de el podcast porque creo que mi primer acercamiento a la divulgación de la ciencia o a la comunicación de la ciencia fue en Radio UAM. Estaba terminando mi licenciatura cuando la doctora Dulce María Arias me invita a mí y a otra compañera que éramos sus tesistas. Ella tenía un programa en el Instituto Morelense de Radio y Televisión que se llamaba Hablando se entiende el ambiente. Tenía un programa de radio y un programa de televisión. Entonces, pues nos empezaron a dar talleres para participar en estos espacios y los talleres nos lo daban en radio, nos los daban en Radio UAM y eran más bien como de dicción, de aprender a hablar, de cómo leer y la intención y todo eso. Y ya después, pues empecé a participar en este programa con la doctora Dulce y posteriormente en el programa Gente de Ambiente, que sigue vigente, creo, del doctor Oscar Dorado, en la radio UAM. Y de eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y pues se presenta la oportunidad, ya les hablaré un poquito de este proyecto de científicas mexicanas y actualmente estamos haciendo divulgación en forma de podcast. Y ahí les dejo mis redes sociales, mi Facebook personal me encuentran como Karime Díaz, van a ver de foto de perfil una bruja, esa soy yo, y también como la página donde suelo hacer divulgaciones, Carimedias Divulgación, y en Instagram como @carimedias_bajo. Y ahora también la divulgación nos ha llevado a explorar nuevas plataformas como TikTok, aunque por el doctorado no me da mucho tiempo de hacer un TikTok porque además es una plataforma que para mí resulta bastante complicada de entender, pero bueno, también ando en TikTok con el mismo arroba que en Instagram, ahí por si quieren ver lo que hago, que usualmente lo subo a las dos, pero como insisto, me toma mucho tiempo hacer un solo TikTok, luego lo abandono un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, gracias, en términos generales, pues un podcast es un contenido que se graba y que se aloja en algún servidor y que puede ser consultado en cualquier momento, a diferencia de un programa de radio. Un programa de radio usualmente es nada más al aire y ya, ¿no? Y bueno, podemos encontrar varios formatos, que ya lo vamos a ver después, pero eh, aquí podemos estarnos refiriendo a podcast en términos de video y de audio. Y entonces, pues eh, pues esto ha sido un boom debido a los nuevos modos de consumo e interacción con los medios. Las audiencias están transformando cómo consumimos, ¿no? Y que además también los servicios de las redes sociales pues ya hacen un análisis perfecto de cómo es que las personas consumen cosas. Usualmente estamos tendiendo por eso ahora TikTok también fue un boom, porque ahora ya se permiten hacer TikToks hasta de 3 minutos, pero la mayoría de los TikToks son de 30 segundos. En 30 segundos la gente está consumiendo y si dura un poco más, probablemente los perdamos. De hecho, apenas hubo una discusión o un análisis que hicimos en el podcast de científicas mexicanas, porque a nosotras nos gusta mucho y a veces nos apasionamos con una entrevista, pero nos hemos dado cuenta que entre más largo, pues la gente pierde más el interés. Entonces, pues les decía, en ese sentido, las nuevas herramientas de comunicación pues nos han ayudado para hacer divulgación de la ciencia, porque además son muy buenas para hacerlo. Eh, y aquí en este sentido, pues al hablar o al hacer podcast de ciencia, pues nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Este es un análisis, no he encontrado otro más reciente, pero habla de un análisis sobre la producción global de podcast, ¿no? Del 2004 al 2018, que fue cuando hubo este boom de los podcasts de ciencia. Y pues el análisis nos dice que el 70% tuvieron como audiencia al público general y el público especializado solamente representó un 16%. La temática general es la más popular, o sea, como hacer divulgación general de la ciencia, seguida de la física, astronomía y biología. Entre las menos destacadas están la ingeniería y ciencias de la computación. El país que más produce podcast es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Australia y Canadá.
podcast de ciencia, y más del 60% de los podcasts de ciencia se depositan en plataformas como ebooks. Ya después vamos a ver las plataformas, ¿no? Y en su mayoría, pues no reciben ningún tipo de financiación. Y es aquí también un problema general de la divulgación de la ciencia. Usualmente no es pagada la divulgación de la ciencia. Aunque ahora ya empieza a haber otros enfoques sobre esto, ¿no? Y pues en el ámbito científico también revistas como Nature, Science producen sus propios podcasts en los que entrevistan a los autores de los artículos que publican para darle mayor visibilidad, ¿no? Y llegar a públicos nuevos. Eh, y en España también hay algunos casos como los de la revista Archivos de Bronconeumología, ¿no? Que se estrena en formato de podcast, pero si se dan cuenta es un podcast muy cerrado a un público pues bien definido, ¿no? Eh, y en México tenemos podcast de ciencia en la UNAM. Si se meten ahí al repositorio de podcast en la UNAM, hay algunos. Y la UAM está entrándole apenas al formato de podcast con Patti Godínez, pero desconozco. El año pasado hubo una convocatoria para hacer podcast, pero no vi que el objetivo principal fuera como tal la divulgación de la ciencia. Sin embargo, pues ya se está empezando a hacer podcast, ¿no? De, de manera general en Radio UAM, ¿no? Y vamos a ver ahorita un poquito de definiciones, porque un podcast educativo, incluso ya está, hay publicaciones al respecto, y se define como un medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos, pero en este caso es creado por profesores, por estudiantes o instituciones a partir de un proceso de planificación didáctica, ¿no? Y aparte, el podcast se considera como una TIC, ¿no? Y se ha denominado aprendizaje móvil, el cual se refiere a aquel que apoya un proceso de aprendizaje mediante el uso de la tecnología y comunicación móvil, como computadoras, tabletas, reproductores, multimedia, personales, bla, bla, bla. Incluso hasta la UNESCO ya ha tenido que entrarle a hacer estas definiciones porque, les digo, el boom es demasiado. Y actualmente incluso en México ya hay varios podcasts sobre ciencia. De hecho, la coordinadora de podcast de científicas mexicanas tiene su podcast sobre ingeniería, que son de los que menos hay, y sobre todo en español. Pero bueno, entonces, en este caso el podcast es educativo, ¿no? En este ejemplo, porque lo podemos utilizar para hacer un apoyo en nuestras clases, podemos grabar alguna nota de voz o algún video, les digo, el podcast también puede ser video sobre un tema particular para que la comunidad estudiantil pueda tener acceso continuamente a estos podcasts y sea como un coadyuvante en términos de educación. Y en términos de divulgación, aquí agarré esta frase de un artículo de Luis Estrada porque me parece muy importante y no sé si lo han leído antes, pero la divulgación de la ciencia no es la traducción del discurso científico, sino una versión de la ciencia, por lo que para hacerla hay que elaborar explicaciones adecuadas a los conocimientos e intereses del auditorio. Al divulgar un tema científico, no se busca que el público lo domine como lo hace el especialista, sino que adquiera una idea clara de lo que se trata, cuidando de no deformar el conocimiento científico. En realidad, lo que hay que lograr con esta labor es poner en manos del público la misma ciencia que manejan los científicos, aunque no con la misma precisión ni con los mismos detalles. Eh, pues hay algunos estudios que sugieren cuál es la metodología para hacer un podcast y yo hice como una compilación con base a la experiencia y hay algunas cosas sumamente importantes. Pues lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en hacer un podcast es la planeación y esta tiene varios procesos. Primero que tenemos que detectar necesidades, que yo creo que en términos de divulgación de la ciencia en nuestro país hay un montón de necesidades, ¿no? Y tenemos que hacer un diagnóstico. Eh, ¿Cómo es que podemos tener o cómo es que nuestro proyecto de podcast puede comunicar y desde qué perspectiva lo va a hacer, ¿no?
hay dos maneras o dos perspectivas en las que podemos hacer este diagnóstico, una manera empírica y otra manera documental, ¿no? La empírica lo que podemos hacer es que se parte de la realidad. ¿Qué percibimos o qué necesidades percibimos para comunicar? ¿O qué necesidades hay dentro del aula o fuera del aula o de donde estemos planteando este proyecto para comunicar, ¿no? Y pues obviamente en la documental tenemos esta cuestión bibliográfica que nos dice cuáles son las necesidades. Eh, Usualmente este diagnóstico está vinculado a cuestiones como de programas y planes de estudio, ¿no? Y a partir de esta información se hace un listado sobre estas necesidades de información, comunicación o aprendizaje. Por ejemplo, durante la pandemia, muchas personas que se dedican a hacer divulgación de la ciencia detectaron la necesidad de que debe de haber divulgación de ciencia básica, porque la gente no conoce como muchas cuestiones que incluso están en nuestra currícula escolar, ¿no? Hay temas, por ejemplo, de cómo funciona el sistema inmunológico, se supone que lo debimos haber visto, perdón, en la preparatoria, pero hay mucha gente que todavía tiene mucha confusión en el tema, entonces ahí hay una ruptura y hay una detección de una necesidad donde la gente no ha no le ha caído el 20 de cómo funciona el sistema inmunológico, es por eso que empezó a haber como toda esta cuestión de conspiranoia alrededor de la pandemia que vivimos, la desinformación, cómo es que las personas pueden caer muy fácilmente en la creencia, ¿no? De algunas cosas que no tienen sustento científico, como incluso el pensar, ¿no? Que un termómetro con baterías AA puede fundir nuestras neuronas, o hay miles de ejemplos, ¿no? De lo que vimos como fake news, y pues hubo ahí una detección de necesidades. De hecho, incluso el grupo de científicas mexicanas formó un grupo muy grande junto con Verificiencia, perdón, justo para detectar fake news y publicar por qué eran fake news, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucha posibilidad, porque hay un montón de necesidades, sobre todo en nuestro país, en términos de comunicación de la ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar esa necesidad. Y pues con base a esto, planearemos también nuestros objetivos. Entonces tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestro podcast, porque también es sumamente común que como ahora hay un boom en términos de divulgación, en términos de podcast y todo, es como bien sencillo decir, ay, pues vamos a hacer un podcast, ¿no? Donde hablemos de lo que sea y pues ya, ¿no? Y pues no, hay que saber cuáles son nuestros objetivos más en la siguiente sesión, cuando veamos toda esta parte de las métricas, etcétera, etcétera, pues nos va a ayudar a saber si nuestro podcast está funcionando para lo que lo queremos, ¿no? Y entonces, pues tenemos que saber muy claramente qué es lo que vamos a transmitir. O sea, tenemos que organizar antes de producir los contenidos el orden que se los vamos a presentar a la audiencia, así como, creo que ya les dije, ¿no? Lo que pretendemos transmitir. Entonces, tenemos que preguntar, o sea, la pregunta es, ¿cómo vamos a contribuir a subsanar la necesidad que detectamos antes, ¿no? Y eh, pues en este sentido, los objetivos nos van a ayudar a nuestros objetivos, porque en un programa de radio que yo estuve, no se tenía esto claro, solamente se sabía, ¿no? Que era un programa de radio sobre el ambiente, pero después se acababan los temas y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Y así casi casi de sacarte de la manga, pues eso no es... entonces les decía, ¿no? Tenemos que tener muy claros los objetivos y tener una planeación, porque no se trata nada más de, o sea, tener una oportunidad donde hay un espacio abierto, pues no se trata nada más de ir a hacer incluso nuestras opiniones, ¿no? Eh,
en Radio UAM en algún momento llegó una carta donde se quejaban que yo había mencionado que Andrés Manuel ganó, que porque era el menos peor, ¿no? Y yo dije, ¿cuándo dije eso, no? Y además justo eso, ¿no? Que podemos ser blanco de malas interpretaciones por parte de la audiencia. Entonces, los objetivos deben de ser muy claros precisamente para no salirnos de esto. Finalmente, esta queja acabó en que revisamos el audio de lo que dijo la persona y jamás se mencionó lo que, de lo que me estaba acusando. Y sí, sí, creo que pues era también como una opinión personal si la hubiera hecho. No lo estaba haciendo como en términos de, ¿cómo decirlo? Eh, pues de imposición, pero, insisto, ¿no? Hay que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. Si nuestro podcast es de opinión, entonces va. Pero si no es de opinión, entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque podemos caer en estas cosas. Pues al final se le respondió a la persona que levantó su queja que pues no había evidencia de que yo hubiera dicho lo que dije y aún así, pues, pues la opinión es una opinión personal, ¿no? Y que no estaba incitando absolutamente nada si lo hubiera dicho. Entonces, esto es muy importante, tener bien delimitados cuál es la pertinencia de los objetivos sobre la detección de necesidades, ¿no? Tenemos que ser claros, no debe haber ambigüedad, o sea, tenemos que redactar los objetivos y seguramente ustedes saben, ¿no? Cuando escribimos nuestra tesis, los objetivos deben ser muy claros, debemos usar las palabras adecuadas para describir los objetivos, ¿no? Eh, no usar palabras como apreciar o entender son como muy generales y se prestan a muchas interpretaciones. Eh, se recomienda evitar los adjetivos, perdón, calificativos o cuantitativos, por ejemplo, muy bueno, excelente, bla, bla, bla. O sea, hacer lo más ahora sí como dice la palabra, objetivas posibles al momento de plantearlos, ¿no? Y aquí les estoy poniendo les voy a compartir de hecho este PDF, porque les decía, algunas universidades y algunas instancias ya han hecho su guía para la elaboración de podcast, y entonces creo que puede funcionar mucho como material de respaldo. Sí están viendo el diagrama rosa, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias. Para plantear estos objetivos podemos respondernos estas preguntas básicas, que además es algo que hacemos cuando empezamos a elaborar la tesis, ¿no? ¿Quién? ¿Qué capacidad? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué? Respondiendo estas preguntas nos puede ayudar perfecto a establecer los objetivos. Por ejemplo, el alumno es quién, qué capacidad producirá, qué audio digital, cómo utilizando las aplicaciones informáticas para enriquecer la comunicación y reflexionar sobre sus aplicaciones, ¿no? Entonces, ser tan claros en el establecimiento de los objetivos nos va a ayudar muchísimo, porque no tienen idea de lo fácil que es perderse cuando queremos cuando empezamos un proyecto casi siempre es como que nos queremos comer al mundo entero y nos podemos perder de manera muy fácil. El tercer paso en la planeación es qué recursos tenemos disponibles y esto también es fundamental. Ya que hemos determinado la necesidad, ya que hemos establecido el objetivo general de nuestro podcast, tenemos que ver qué recursos tenemos disponibles, ¿no? ¿Qué implica organizar antes de producir? ¿Tengo o no tengo computadora? ¿Tengo o no tengo un micrófono de calidad? ¿Tengo o no tengo un espacio que me aísle el sonido? ¿Tengo o no tengo el software? Pero además, ¿tengo o no tengo el conocimiento para el software? ¿Tengo o no tengo cámara? Sí sé cómo usarla. Todo eso, todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, tenemos que tenerlos muy claros. Eh, entonces, y esto es algo que usualmente también se nos olvida, ¿no? Pues, pues nada más tengo mi teléfono celular y entonces vamos a darnos cuenta que en términos de producción el audio podría ser deficiente. O en el lugar donde pienso grabar el podcast no es contra ruido y entonces vamos a tener muchos problemas. Y es algo que también nos enfrentamos cuando hicimos el podcast de científicas mexicanas, ahorita les voy a platicar un poquito de eso,
pero ha sido complicado porque además todo ha sido de manera remota. Entonces, por eso les insisto en que es fundamental saber qué recursos tenemos disponibles. Y ahí está un ejemplo de que mi casa no es contra ruido, ¿no? No sé si lo perciban, pero tienen su casa justo frente a un taller automotriz, entonces a cada rato hay interrupciones. Y algo bien importante también es establecer las tareas y los tiempos. Eso es fundamental, porque a veces queremos hacer un podcast en solitario y nos damos cuenta que nos rebasan los tiempos de grabación, que nos rebasan los tiempos de edición o que no sabemos editar. Y entonces, si decimos, pues mi podcast va a ser cada semana y además trabajamos porque el podcast lo hacemos de manera altruista y nadie nos paga por ello, entonces ahí nos metemos en un conflicto de planeación. Al tener acceso a estas plataformas digitales, los usuarios son muy exigentes. Si no sale el podcast en la fecha que lo anunciaste, entonces las personas empiezan a preguntar, empiezan a decir, puedes perder suscriptores y eso podría ser grave en términos de métricas. Entonces es sumamente importante que la planeación esté muy clara. Primero les decía, tenemos que hacer el documento donde hemos detectado las necesidades, cuáles van a ser nuestros objetivos, los recursos, bla, bla, bla. Y esto les decía es muy, muy importante. Y después el formato para hacer un guión, que esto es recomendado hacer cada vez que hagamos un episodio. Entonces, si se dan cuenta, ya nos llevó un tiempito sentarnos, detectar necesidades, plantear los objetivos, qué recursos tenemos, con qué contamos, las tareas y los tiempos. Eso ya nos llevó, no sé, quizá 30 minutos si es poquito o 2 horas si es mucho, dependerá, ¿no? Y después, por cada episodio tenemos que planear el guión. Y eso también en radio es la escaleta que nos va marcando tiempos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Dulce tenía la escaleta dividida y decía en el minuto 3 va tal canción, después en el minuto 5 entras, bla, bla, bla. Algo similar tenemos que hacer en el podcast. Y les voy a poner ahorita un ejemplo, que es el ejemplo del podcast de Científicas Mexicanas. ¿Cuál fue la detección de necesidades? Pues la brecha de género en la ciencia. Entonces, el objetivo es visibilizar el rol de las mujeres en el desarrollo científico de México. Y de hecho, en la introducción del podcast, cada vez que hay un nuevo episodio, decimos, bienvenidas a Científicas Mexicanas, un podcast en el que visibilizamos el rol de las mujeres en el desarrollo científico de México. Siempre lo estamos repitiendo, ¿no? ¿Qué recursos disponibles tenemos? Pues es un equipo conformado por 7 mujeres para su producción. Tenemos computadoras, algunas, sobre todo las hosts, tuvimos que invertir en micrófonos. Otra compañera tuvo que invertir en poner como cartones de huevo para hacer un ambiente aislado del ruido. Software y grabación, el software de Zoom que nos presta, una compañera que está en Reino Unido, que a su universidad le regalan la membresía de Zoom. Audacity, que es un free software, que lo vamos a ver después. Adobe Premiere, también para la edición del audio. Y obviamente nuestros recursos también son la plataforma como tal de Científicas Mexicanas. Tenemos a más de 10,000 científicas cautivas que pueden ser futuras entrevistadas, y las redes sociales de Científicas Mexicanas, que además tiene su propio equipo, ¿no? Es un equipo muy grande de mujeres y esos son los recursos que tenemos disponibles. Y entonces, en términos de tareas y tiempos, creo que aquí se van a empezar a dar cuenta de qué es lo que conlleva hacer un podcast. Tenemos a la coordinadora, que es Nancy Dávila. Quien se encarga de hacer los guiones es Aranza Carmona. Ahorita solamente estoy yo de host, pero a veces entra la editora, que es Alicia Mier, porque Nancy y Aranza fueron madres este año y las dos se tomaron un tiempo, entonces estuvieron fuera, primero una y luego la otra del podcast, y nos dimos cuenta que nuestro equipo por lo mismo tenía que ser más grande.
La editora es Alicia Mier, pero yo también he entrado a cuestiones de edición, porque Alicia estaba por titularse de la maestría, y entre que le daba tiempo, no, yo editaba un poquito el podcast antes de mandárselo, ya para que ella casi nada más lo subiera a las plataformas. La encargada de redes sociales de la comunicación es Patricia Flores, quien busca a las invitadas, quien se encarga de hacer una encuesta, hace un formulario de Google para buscar a las invitadas, es Tania Castañeda, y ya después las respuestas de ese formulario nos las comparte y discutimos quién sería el mejor perfil para el tema que estamos planeando. Y toda la cuestión de diseño la ha hecho Abril González, que ahorita está ausente también por temas de salud. Y les digo, ya teníamos a 3 de nuestras integrantes abajo, y hacerlo, también Patti Flores tuvo problemas para poder integrarse en ocasiones al equipo, y prácticamente recaía el trabajo entre Alicia, Tania y yo, y fue muy caótico. Entonces, esto es para que se den una idea de qué es lo que significa hacer un podcast cada 15 días. Eso lo hacemos cada 15 días, precisamente porque no nos da la vida, porque además, como es de manera altruista, o somos estudiantes o somos investigadoras. Entonces, pues al principio habíamos dicho, pues sí, es 1 hora cada semana. Y después nos dimos cuenta que la planeación y toda la búsqueda de primero como la planeación, ¿no? ¿Cuántos programas vamos a planear en cuánto tiempo? Después la búsqueda de invitadas. Después la grabación, que no nos lleva 1 hora, porque además la mayoría de las invitadas los hacemos vía Zoom, y nos damos cuenta que entre que se le hizo tarde a la invitada, que entre que ya se le cortó el audio y no se escuchó bien y va a tener que responder, perdón, repetir. Entonces, no es tan fácil en términos de tiempo. Y además también, quien está en la cuestión de redes sociales, pues tiene que saber de manejar redes sociales, ¿no? Quien está en diseño, pues tiene que saber diseño. Entonces, es un retote gigantesco, ¿no? Y usualmente vemos un podcast y pensamos que pues nada más llega la persona y se sienta, pero los podcasts más exitosos pues ya tienen toda una producción que les acompaña, desde equipo sofisticado hasta edición sofisticada, hasta personas, ¿no?, que les buscan a los invitados, etcétera, etcétera. Muy bien, la segunda parte es el análisis. ¿Cómo vamos a seleccionar a los contenidos? Y esto es algo muy importante, ¿no? Una vez que determinamos las necesidades, el objetivo, bla, 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 establecemos qué contenidos vamos a tener. La lista de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y esto es bien importante, la cuestión actitudinal. A nosotras nos pasó que en el podcast llegamos a tener, nunca nos había sucedido, pero una invitada hizo un comentario antiderechos, ¿no? Y me tocó a mí. Entonces, era algo que no teníamos como previsto en nuestro protocolo. Y ya después de ese podcast, de esa experiencia, les comenté, y ahora estamos elaborando un protocolo donde precisamente sepamos cómo actuar. En ese momento yo lo único que hice fue quedarme callada y casi que pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Pero tampoco íbamos a censurar a la compañera, entonces está en la entrevista ese comentario, pero tampoco fue como una postura de nuestra parte, porque pues, me agarró totalmente en frío. Entonces, también eso es necesario. ¿Qué cuestiones de actitud vamos a tener en el podcast para lograr el objetivo que se definió previamente, ¿no? Y esto les decía, son aprendizajes que hemos tenido y que hemos ido como sofisticando. Algo también súper importante es cuál es el perfil de nuestro oyente. Incluso ahora en redes sociales, cuando vamos a pagar por publicidad, podemos hacer ¿cómo se llama? Segregación de audiencia. Creo que estoy confundiendo el término, pero podemos decir, en Facebook ya nos da la opción casi de decir, ¿a quién le vamos a mostrar la publicidad? ¿Cuánto gana? ¿Qué coche tiene? ¿Qué teléfono usa? ¿Tiene acceso a internet o no?
o sea, es una cuestión, ¿no? Bien desmenuzada. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestro perfil del oyente. ¿Qué edad? ¿Cuál es su condición social? ¿Qué género? ¿Ubicación geográfica? ¿Qué grado de estudios? Y por lo tanto, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? No es el mismo lenguaje que utilizamos en el podcast de científicas mexicanas al podcast que utilizan, por ejemplo, en Se Regalan Dudas, donde además, no sé si han escuchado, es el podcast más escuchado de México, pero es un contenido muy diferente y que por supuesto el lenguaje es muy diferente porque los objetivos son distintos. Entonces hay que tener esto muy, muy claro. Y como les decía, hay que hacer la fichita descriptiva donde incluya estas características del oyente, ¿no? Y pues esta fichita la tenemos que integrar en nuestro documento general de podcast. Y bueno, ya después viene la parte de elaborar un guión. Hay partes importantísimas que tenemos que tomar en cuenta y que no deben de faltar en nuestro guión. Primero, ¿cuál es el saludo? Un saludo, o sea, en la introducción, siempre el saludo tiene que estar presente en el guión. ¿Cómo vamos a saludar? Y qué problema o qué entrevista o qué tema se va a hablar para que la persona que está escuchando conozca el propósito. Ahí dice nada más video, pero puede ser video o audio desde un inicio para captar su atención. Después el desarrollo del tema, donde presentamos puntos clave, y es muy útil emplear una secuencia que haga más comprensible esta información a modo de narración, como plantear la problemática o por qué queremos o por qué es importante abordar el tema que vamos a abordar en este podcast o en este episodio. Y además, que todo nuestro contenido en el guión esté vinculado y que la información sea lo más redonda posible. En un podcast, lo ideal es que un podcast, si vamos a iniciar un podcast donde no tenemos todavía audiencia, donde no tenemos como público cautivo, lo ideal es que tenga una duración de no más de 20 minutos, porque después de 20 minutos se pierde el interés, ¿no? De hecho, hay un podcast en Científicas Mexicanas, no me acuerdo qué episodio es, pero es sobre salud mental, y dura casi 2 horas. Y en nuestras métricas dice que las personas lo escucharon 40 minutos. No escucharon en su mayoría el capítulo completo. Y es el capítulo más escuchado, pero las personas no escucharon más de 40 minutos. Entonces es importante también planear el guión en términos de tiempos, de cuánto tiempo nuestra audiencia nos está respondiendo. Colocar llamadas a la acción de forma estratégica para que las personas espectadoras quieran saber más, qué van a encontrar de acuerdo a las necesidades, ¿no? que hemos planteado en un inicio, y hacer un cierre donde invitemos a la audiencia a estar atenta a las próximas ediciones. Estos son puntos que tenemos que tener de sí o sí en nuestro guión, ¿no? Y además, si vamos a meter efectos o si vamos a meter música, se tiene que ubicar en la secuencia correspondiente. En el caso del podcast Científicas Mexicanas, siempre utilizamos como 10 segundos de una musiquita sin derechos, porque además hay que tener cuidado con eso, aunque no tenga derechos, no tenga copyright, que sea libre de distribución, porque si no nos podemos meter un problema, o de elaboración propia. Tenemos ya como estandarizado de 10 segunditos y listo. Empezamos con el saludo, ¿no? Y el tiempo que les decía, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar más o menos en cada pregunta? A veces esto es un poco gelatinoso porque hay entrevistadas, en nuestro caso, que casi que se entrevistan todas y se van, ¿no? Pero ahí también debe de intervenir la cuestión de más bien la capacidad de quien está conduciendo para para llevar la entrevista lo más balanceada posible. Y en la siguiente les muestro, quizá no se va a ver muy bien igual que el pasado, pero les muestro un ejemplo de cómo son los guiones que hacemos en Científicas Mexicanas. Siempre iniciamos con una frase que tiene que ver con una mujer que la haya dicho y el tema. Y si no,
forzosamente con el tema. Entonces ahí el título es capítulo 2, ¿quién es la invitada y cuál es el tema? Capítulo 2, Patti Rodil, fundadora de Científicas Mexicanas, ¿no? ¿Cuál es la frase con la que empezamos y cuál es el saludo? Este lo grabó Nancy Dávila. Es bien importante también y es una cuestión que incluso está legislado. Si queremos hacer radio, tenemos que identificarnos todo el tiempo, al inicio y al final, quién está hablando. Entonces, damos el saludo. Les digo, nosotras siempre ponemos el objetivo del podcast. Entonces es: hola, te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploramos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Y después viene la presentación de la host, ¿no? Soy su anfitriona, Nancy Dávila, y el día de hoy tenemos como invitada, bla, bla, bla. Acuérdense que en las primeras palabras tenemos que saludar y tenemos que identificarnos y tenemos que decir de qué va este capítulo. Y entonces ahí nos marcan, ¿no? Después de darle la bienvenida, la invitada saluda y entonces empezamos a hacer preguntas. Y aquí nos dicen comentarios de cómo se unieron al grupo y de la experiencia, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí tenemos desagregadas las preguntas. Usualmente quien hace el guión, como ya bien lo mencionaba ahorita la compañera, pues tiene que investigar sobre el tema para hacer preguntas pertinentes. En nuestro podcast está dividido en dos y eso también es importante. Si tienes secciones, hay que tenerlas claras y se le tiene que decir también a las personas que invitamos. Mira, el podcast está dividido en dos. En la primera parte hablaremos de la cuestión de tu investigación de bioplástico con nopal, ¿no? Ahorita se me vino a la mente ese porque es uno de los capítulos más recientes que tenemos. Y en la segunda parte, al final, tenemos una serie de preguntas que siempre le hacemos a todas las invitadas que tiene más que ver con esto de qué significa ser científica en México, ¿no? Y entonces les hacemos siempre estas preguntas. Y al final, pues viene el cierre, viene esta parte importantísima de recordar redes sociales. Les invitamos a formar parte de nuestro grupo privado en Facebook, hablamos de Científicas Mexicanas, quienes realizan, también decir, ¿no?, quienes están involucradas en la producción y dar los créditos correspondientes es importantísimo. Entonces aquí al final decimos Científicas Mexicanas Podcast, es dirigido por Nancy Dávila y no se podría realizar sin el equipo que está detrás, Karime, Aranzazú, Tania, y mencionamos a todas, ¿no? Y al final decimos, te esperamos en el próximo capítulo donde platicaremos de, en este caso es científicas que están haciendo investigación relacionada con el SARS-CoV-2, ¿no? Y finalmente nos despedimos. Algo importante también que nos permite hacer las plataformas donde subimos los podcasts es poner notas. Una de nuestras preguntas es a nuestras invitadas, ¿dónde te pueden contactar? Y entonces lo ponemos en las notas del programa. Eso es muy importante porque hay gente que va a querer contactarnos o contactar a las personas que invitemos y hay que ponerlas como notas. Estos tipos de podcast los tomé de Reynoso, Rodríguez y Cepeda, quienes sugieren qué tipos de podcast hay según lo disponible, ¿no?, que hay en la red por ahora, ¿no? El primero es el Profcasting, que es un teaching podcast, que es un podcast que elaboran los maestros o la comunidad docente más bien, y, ay, está ahí mal escrito, pero bueno, en el que es como una clase, o es útil más bien para clases incluidas dentro de la programación de actividades o de un curso a distancia. Por ejemplo, ahora que la mayoría de las clases fueron a distancia, que se supone que ya paulatinamente regresaremos, pues hacer un profcasting nos pudo haber ayudado muchísimo en nuestras clases. Y seguramente si alguna de ustedes da clases, se apoyaba de recursos como videos en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces un profcasting contiene todos los comentarios, preguntas y apuntes, ¿no?, para que la comunidad docente se apoye, ¿no?,
o que tenga apoyo en sus sesiones en el aula. Después tenemos un podcast de contenidos básicos, que es una versión resumida de los contenidos más relevantes de un tema y que pueden servir para un repaso también para la comunidad estudiantil. Estos podcasts que estamos viendo, estos tipos de podcasts, son podcasts académicos. No vamos a ver como los podcasts de opinión y esos, porque esos son parte de otro grupo de podcasts, pero aquí lo que nos interesa es comunicar y entonces vamos a ver estos, ¿no? Y entonces lo que hacen estos se entregan a la comunidad estudiantil de forma periódica o como una serie, ¿no? Por ejemplo, la serie sobre el tema de selección natural, la serie sobre deriva génica, ¿no? Dependiendo de nuestros contenidos. Y estos podcasts pues también están diseñados para ser consultados de forma recurrente por los estudiantes, ¿no? Y que además pudiera tener relación con las actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, y por eso es muy importante detectar a nuestro público. Si yo voy a hacer un podcast de contenidos básicos para mi materia tal, entonces puedo calcular que no dure más de 10 minutos, que es lo que le tomaría a la mayoría de mis estudiantes llegar al aula. Y entonces incluso yo puedo decirles, en el camino pueden escuchar el podcast de hoy, en donde vamos a ver lo que hoy o lo que mañana veremos en la clase. Y pues son contenidos muy simples, muy resumidos y además concretos, ¿no? Y usualmente estos podcasts, su característica es que no son de más de 3 minutos, o sea, son muy concretitos, casi quedan definiciones y listo. Pero eso va a depender mucho, ¿no? De cómo lo estructuremos. Después otro tipo de podcast que, que es muy socorrido es el de audioficción, que consiste en una grabación elaborada, pero aquí hay efectos sonoros y musicales que cuentan una historia de ficción. Y en algún momento yo produje uno, se los voy a compartir después, y, y aunque me gusta mucho la historia que escribí, porque en algún momento estuve escribiendo microficciones, no me gustó la producción que hice, pero aún así se los voy a compartir para que se den cuenta de cómo funciona. En esta historia yo hablo de la historia de amor de un murciélago y una flor que poliniza, y entonces tuve que buscar, y es sumamente complicado porque tienes que buscar sonidos que no tengan derechos de autor, pero que este tipo de podcast eh, en el que utilizamos audioficciones pueden ser muy significativos porque fomentan muchísimo la imaginación y entonces las personas muy fácilmente se pueden como envolver en la historia y aprender, ¿no? Que es al final como el objetivo. Pueden llegar a ser mucho más adecuados para producir mensajes más complejos y sobre todo mensajes que estimulen la imaginación. Hay algunos podcasts que hablan de cuestiones de historia. De hecho, ahorita se me vino a la mente incluso un TikToker que fácilmente podría hacer un podcast que se llama Historia para Tontos, creo que se llama su canal de TikTok. Y él lo que hace es contar la historia de una manera bien chida, ¿no? Él se pone como en el papel de los países, ¿no? De los personajes o de los lugares, y entonces te cuenta como en una conversación con él mismo, sucesos históricos. Es muy, muy bueno. Después tenemos el tipo de podcast que es participativo interactivo, que es más o menos el podcast que tenemos en Científicas Mexicanas, que en donde pues hay más interactividad o participación dentro del podcast, ¿no? Ya sea dentro con la audiencia o con las personas invitadas, ¿no? O la producción. Usualmente este tipo de podcast es muy recurrido por personas que se dedican a enseñar idiomas, ¿no?
porque pues interactúan mucho con la gente para desarrollar habilidades de pronunciación, por ejemplo. Después los audiolibros también son considerados podcast dentro de estas definiciones, y lo único que hacemos es leer, ¿no? Es una experiencia de lectura, una experiencia auditiva, y grabamos la lectura de un libro. Y estos funcionan como ejemplificador de los modos de lectura, ¿no? La fluidez, etcétera, etcétera. Entonces tiene como una doble intención. No solamente de leer el libro, sino que las personas se den cuenta de cómo es que se utiliza el fraseo durante la lectura, o cómo se utiliza la fluidez, los puntos de la acentuación, etcétera, etcétera. La intención es sumamente importante, que vamos a hacer algunos ejercicios de intención. Y en TikTok también, es que he descubierto que es una plataforma que si la sabes usar correctamente, y no solamente viendo a personas que bailan, es una muy buena herramienta, ¿no? Y les decía que en TikTok hay varias personas que se dedican a la locución, y entonces te ponen un texto y que lo leas con diferentes intenciones, que lo vamos a hacer aquí la próxima semana, ¿no? También las entrevistas, que ya sabemos que es una estructura que está diseñada para entrevistar a alguien, de preguntas y respuestas. Este, este es otro método de podcast, y pues nos permite que la audiencia se acerque a ciertas personalidades reconocidas, ¿no? Usualmente lo que se busca es que sea alguien que las personas identifiquen fácilmente. Y aquí también es importante, ahora con todo esto de la cuestión del marketing y de cómo se está manejando todo esto, es identificar a los llamados influencers dentro de la ciencia e invitarlos de vez en cuando, porque eso puede ser muy beneficioso para captar audiencia, ¿no? Pero obviamente también hay que distinguir, ¿no? También un podcast puede ser una ponencia grabada, una ponencia que puede ser algún congreso, conferencia, etcétera, se puede hacer un podcast, ¿no? Y bueno, estos son los tipos de podcast. Ok, bien, gracias, Karime. Cuídense Bueno, mucho, estamos en contacto. Hasta luego. Muchas bye. gracias. Muchas gracias, bonito día. Estuvo muy Mando a las cool. demás la Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.